Hare Krishna, buenas tardes a todos y todas las personas que se acercan hoy a este encuentro, donde vamos a hablar acerca del Bhakti en el mundo del yoga. Hay varios devotos de varias partes aquí: Nicaragua, México, Chile, Ciudad México, Argentina, bueno, muchos. Bueno, de varias partes, bienvenidos. Entonces, el tema de hoy es el Ashtanga Yoga en el mundo el Bhakti en el mundo del yoga, y el tema que vamos a hablar es el Ashtanga Yoga en relación con el Bhakti, con el servicio devocional. Voy a compartir un poquito la pantalla y alguien me hace así con la cabeza para ver si lo ven. Se supone que ya estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, ¿Sí me ven? Sí, se ve la pantalla, se ve todo. Perfecto. Bueno. Sí, te vemos, Prabhu. Muy bien. Bueno, buenas tardes nuevamente. Entonces, el material que vamos a ver el día de hoy, obviamente es del Srimad Bhagavatam, pero está presentado en esta nueva publicación del BBT que se llama Los 4 senderos del yoga. Como Prabhupada nos explicó, está el Karma Yoga, el Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Y bueno, son 2 tomos porque es bastante material para ver, y vamos a ver hoy específicamente el tema, el tercer sendero del yoga, que es la meditación. Voy a pasar un poquito las diapositivas primero, porque como esto es un emprendimiento del BBT, pues ahí estamos también. Estos eventos los hacemos para personas que no practican conciencia de Krishna. También mostramos que la editorial Bhaktivedanta es la más grande en producir textos védicos clásicos. Se presenta Srila Prabhupada como un filósofo importante, y por ejemplo a nivel literario Srila Prabhupada es un prominente escritor. O sea, prácticamente él escribía un libro por mes, algo que es muy difícil para un escritor normal, le toma 2 años. Y qué decir el género literario que Prabhupada se maneja, que es filosofía y encima filosofía védica. Bueno, entonces estas son las colecciones que, como les comentaba por WhatsApp el otro día, muchos de ustedes tenemos disponible en México y próximamente en Argentina también, por el Mercado Libre, y después vamos con Chile. Entonces el tema que vamos a tocar hoy, como decíamos, son los 4 senderos del yoga. Quiero explicar un poquito que la tesitura de este libro, como el otro día yo mencionaba, en el 10º capítulo del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada explica que en lógica, en filosofía, hay un argumento que trata de derrotar al oponente, se llama Vitanda, y hay otra forma de presentar la filosofía que se llama Shalpa. De las dos caminos se tiene que llegar a la verdad conclusiva, que es Vada. Entonces, la tesitura de otros libros que se editaron en el BBT en relación con el yoga era más en modalidad Vitanda, o sea, contrarrestar el argumento de otros líderes de yoga, pensadores de yoga que vinieron a Occidente. Por ejemplo, el libro La perfección del yoga. En el libro La ciencia de la utilización, cuando se habla del yoga también, se contrasta el Bhakti con los otros senderos del yoga, pero, como por decir así, no atacando, no sería la palabra correcta, pero sí, o sea, en una modalidad contracultura como la que los devotos de los 70 y de los 80 también, y de los 90 hacíamos. Yo vengo de la parte de los 90, pero sí, éramos así.
Entonces, como hoy en día hay tanta gente que practica yoga, la propuesta de este libro es más en la modalidad Shalpa, que es estudiar, acompañar a las personas en el mismo concepto que ellos estudian de Astanga Yoga, todas las cosas que, tanto Astanga como Hatha Yoga, las dos escuelas, pero desde la perspectiva del Srimad Bhagavatam especialmente. El libro presenta también como material el Bhagavad Gita, obviamente, porque el Bhagavad Gita, capítulo 6, habla del Dhyana Yoga, Yoga Meditación, y también un libro que se llama Prema Pradipa, que escribió Srila Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Entonces vamos a hacer un sondeo el día de hoy de la meditación, el sendero de la meditación. Esta es justamente la misma etapa del libro. Y los temas que se ven en este capítulo son esencialmente estos: los 8 pasos de la Astanga Yoga según los Yoga Sutras y según el Srimad Bhagavatam. Así comienza el capítulo. Después se habla del Hatha Yoga, que en realidad no es por decir así, no es una escuela exactamente igual a la Astanga Yoga, aunque tiene mucha similitud, es una escuela distinta. Y esto se estudia acá en el libro desde los Yoga Shastras. Voy a leer un poco algunas partes del libro para que nos orientemos un poquito, y también según el Srimad Bhagavatam. Vamos a hablar un poco de la parte superior de la Astanga Yoga, que son los 4 pasos últimos, que es el Astanga Yoga, la parte de meditación, que es a partir del Bhagavatam, tercer canto. Y el último tema va a ser para el próximo encuentro, dentro de 15 días, que son los 2 tipos de meditaciones. Y lo pusimos especialmente en el libro porque hay mucha gente que cuando medita en las escuelas del yoga, pues, lo hacen de una manera impersonal. Entonces, esa sección del capítulo 3 de este libro se llama meditaciones dirigidas, como dice acá, y una es la meditación impersonal, personal, que, bueno, cantando el mantra Om y meditando en el Virarupa. Ya vamos a ver eso en su momento. Y la otra es la meditación en la superalma. Entonces hoy intentaremos tocar los 3 primeros puntos: los 8 pasos de la Astanga Yoga, el Hatha Yoga, los 4 pasos meditativos. Entonces, una cosa que también quiero mencionar antes de arrancar con esto es que si bien la gente que estudia yoga concibe a Patanjali Muni como el autor de ese darshan, de esa corriente, de ese pensamiento, como cuando vimos el estudio de los 6 darshan védicos, se ve que hay son 3 pares de 2 que son, como por decir así, van muy de la par, y en este caso el Astanga Yoga muy con el Sankhya. Y en realidad, según dice la tradición, Patanjali Muni aprendió de su abuelo, que era un seguidor de la tradición Sankhya, que fue hablada por Kapila Deva. Y ahorita vamos a ver cosas que son... Yo cuando empecé a hacer esta investigación para este libro, de recopilación de las cosas que específicamente que Prabhupada decía, encontré cosas muy maravillosas y que se corroboran, testifican de que Kapila Deva habló de la Astanga Yoga mucho antes que Patanjali Muni. No es para desmerecer a Patanjali, pero es para saber la realidad. Patanjali toma esto de la tradición Sankhya. Bueno, entonces vamos adelante. Esto también aparece en el libro, por eso digo, es un material relevante para los devotos que enseñan yoga, para los devotos que predican en el mundo yoga. Como hoy estábamos hablando hoy con los devotos facilitadores de la escuela del OBT, nuestro proyecto también es armar un curso introductorio de meditación, un curso más de profundización y un curso de facilitación de esos cursos de meditación, para que devotos que están en este ámbito, que les guste este ámbito, que son profesores de yoga, también tengan esta perspectiva y les puedan enseñar a las personas estas mismas cosas que vuelvo a repetir que ellos ven, pero vinculado con las yastras Vaishnavas. Bueno, entonces acá tenemos el primer paso es Yama y Niyama. Los yamas son 5 reglas que evitan que nos degrademos. Acá dice la ahimsa,
Practicar la no violencia evita que nos degrademos. Satya, ser veraz. Asteya, no robar. Brahmacharya, el celibato, el control de la sexualidad. Aparigraha, estar libre de posesiones. Entonces, como dice acá, el objetivo es el desarrollo de la formación del carácter para las prácticas del yoga con integridad moral y ética. Entonces, tiene que haber un comportamiento integral en todo proceso espiritual, no solamente en el Ashtanga Yoga. Las reglas y regulaciones que nosotros seguimos es el paralelismo de lo que ellos ven en esta línea del yama. Y los niyamas, como dice acá, son 5 también. Saucha es la limpieza interna y externa. Santosh o Santushta, que es la satisfacción, el aprender a estar satisfecho con lo que la vida nos ofrece. La práctica de austeridades, el estudio regulativo de escrituras védicas, y el punto más importante de todos es Ishvara Pranidhana. El otro día, no sé, los que participaron en el primer encuentro de estos encuentros que estamos organizando del Bhakti en el mundo del yoga, su santidad Yadunanda Maharaj nos explicaba un encuentro que hubo en India, donde él participó junto con Radhana Maharaj, y estaba Iyengar, que es un prominente en las escuelas de yoga impersonalistas, y él hablaba, ya era muy viejito, ya partido de este mundo, en ese momento él hablaba de que lo más importante justamente era esto, Ishvara Pranidhana, que era también lo que enfatizaba también Patanjali Muni. Y es muy interesante también saber, eso me lo dijo un devoto que es profesor de yoga en Chile, que él está vinculado, Iyengar está vinculado, su abuelo espiritual, por decir así, pertenece a la Ramanuja Acharya Sampradaya, o sea que es una línea Vaishnava. Entonces, yo no entiendo dónde quedó el personalismo desplazado, pero de una u otra manera, como vemos hoy en día en las escuelas de yoga, la relación con la verdad absoluta en su aspecto personal no se enfatiza. Yo tengo acá un punto importante que quiero mencionar acá, que en el capítulo 27 del tercer canto, Srila Prabhupada habla mucho de estos, perdón, señor Kapila, y Srila Prabhupada también, sí, habla mucho de estos puntos, especialmente habla mucho del tema Santusha, cómo aprender a estar satisfecho. Eso está acá, donde estoy poniendo el cursor, y entonces él dice que uno debe aprender en cuestión de ingresos a depender yadrichaya de la misericordia que viene del Señor. Y otra cosa muy interesante, a mí me llama mucho la atención cuando Prabhupada desarrolla el punto de asteya, no robar, pues, en el significado de ese texto del señor Kapila, él dice, en un sentido más amplio, porque robar, bueno, nosotros entendemos por la ley moral sacar algo que pertenece a otra persona, pero Srila Prabhupada dice, acumular más de lo necesario en un sentido más amplio es robar. Y por eso el practicante de vida espiritual tiene que estar muy atento a no ser seducido, en este caso, por la sociedad de consumo que nos hace, como aparigraja, nos hace estar así, parígrafa, no aparigraja, estar así deseoso de poseer cosas, como ser codicioso por cosas, y después la ley de naturaleza normalmente ajusta las cosas. Por eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, en los proyectos de Sankirtan que nosotros hacemos con las camionetas, cuando salen los Sankirtan, muchas veces a los sankirtaneros les roban dinero o les pasa algo al vehículo, y muchas veces tiene que ver con este proceso reactivo que tiene la naturaleza material, porque estamos recibiendo donaciones de personas que pues no son demasiado piadosas, que digamos. Bueno, vamos a pasar entonces a las próximas dos pasos de la Ashtanga, que son los asanas. Bhaktivinoda Thakur menciona en el libro Prema Paradipa que las asanas principales son 32. Eso, yo no soy profesor de yoga, pero eso ya es un material de investigación para los que practican yoga, los devotos que practican yoga saben de estas cosas, pero básicamente es una preparación para que el cuerpo esté dispuesto a meditar, que no tenga pasión excesiva a la hora de sentarse a meditar. Y meditar en Ishvara Pranidhana, como habíamos dicho.
Entonces hay una sensación de armonía, fuerza y salud corporal. El pranayama, que ahorita vamos a ver, consta de 3 partes: puraka, rechaka, kumbhaka y rechaka. Y también nos prepara la mente para poder meditar por largos periodos de tiempo. Esos son los otros 2 pasos de lo que mucha gente que enseña Hatha Yoga aborda. Y ahorita vamos a la parte de meditación, que son los últimos 4 pasos. Entonces están puestos de vuelta con el número 1, 2, 3, porque estamos hablando de los pasos superiores. O sea, dando a entender que son 2 subsecciones. O sea, los 4 primeros pasos es una sección y los 4 segundos pasos son otra. Entonces, dentro de los 4 primeros pasos, pratyahara. Ahara significa comer. Entonces, pratyahara, si pueden, a ver, los que están entrando, apagar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Significa aprender a reducir la interacción que hay con los 5 sentidos. Entonces, por eso acá se estudia la naturaleza de las interacciones de los sentidos con sus objetos, se logra pleno dominio de los sentidos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 22, dice: Yehishan Sparsa, Yabogatu, Kadonaya Bate, Adyanta Banta Kaunteya, Nate Surramate Buddha. Los sabios no se deleitan con cosas que las personas en general se deleitan, porque saben que en el mundo de los sentidos hay un adi y un anta, un comienzo y un final. Y Srila Prabhupada explica en el significado de ese texto, entonces, un mantra que habla de dónde obtienen placer estos sabios, estos yogis, para poder sentirse satisfechos. Entonces dice: Ramante yoginanante, Satyananda Chidanamani, Iti Rama Padenasau Param Brahma Vidyantu. Dice: los trascendentalistas, los que son los yuktas, los que se conectan con la verdad absoluta, obtienen del contacto con esta verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados, por lo tanto llaman a esta verdad absoluta como Rama. Entonces, la manera de practicar pratyahara también tiene que ver mucho con la satisfacción espiritual interior. Si no, es muy difícil, como también dice Krishna en el capítulo 2, a una persona se la puede alejar del contacto de los sentidos con sus objetos, pero el gusto todavía está ahí. Sin embargo, cuando se experimenta un parantristan y vardhante, un gusto superior, se puede dejar el gusto inferior. Y bueno, dharana ya es una fase más profunda, se concentra en la mente, borrando las impresiones mentales y emocionales producto de nuestras reacciones kármicas. Vamos a hablar un poco de eso también. Yo ahorita estoy dando un preludio. Y todo esto es para iniciar los periodos largos de meditación. Y los últimos 2 pasos son dhyana, que es el título del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Llegando a este paso, se puede meditar en la persona suprema para elevarse más allá de las 3 modalidades de naturaleza material y comprender nuestra identidad espiritual en relación con Dios. Entonces ahí ya hay percepción de la forma y los atributos de la superalma, y está casi cerca del samadhi. Y el samadhi significa mente, di o inteligencia o conciencia completamente ecuánime. Samadhi significa absorción de la mente en el Ser Supremo. Prabhupada también define eso como meditación, la capacidad que tiene la persona en absorber su mente en Dios, en Krishna. Y acá dice: es un estado jubiloso de felicidad trascendental ilimitada que se experimenta a través de los sentidos trascendentales. Eso dice Sukana Kyanti Kantatyam Buddhirajanatindriyam, dice capítulo 6 del Bhagavad Gita. Ese estado jubiloso se caracteriza por la capacidad que uno tiene que ver del yo en relación con el super yo, y ya entiende que no hay nada mejor que eso, porque ya contrastó también la experiencia de felicidad del mundo de los sentidos con esa experiencia, y sabe que no hay nada superior a esa experiencia del contacto con Krishna. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al primer punto del tema del Hatha Yoga. Voy a leer lo que aparece acá en la página 59 de este libro, lo que dice Bhaktivinoda Thakur. Permítanme un segundito. A ver si. Dice acá: en el Prema Pradipika, Bhaktivinoda Thakur resume la ciencia del Hatha Yoga de la siguiente manera. El Hatha Yoga está descrito tanto en los Shaktas y los Shaiva Tantras, como en los libros escritos por aquellos tántricos
Y dice acá el Hatha Yoga Dipika y el Yoga Tintamani, por ejemplo, esos dos tratados. Y entre estas escrituras, dice Bhaktivinoda Thakur, yo considero que el Shiva Samhita y el Vedanta Samhita son las mejores. Entonces la gente que estudia seriamente el tema del Hatha Yoga, que es una escuela distinta, y para la gente que estudia bien es bueno saberlo, porque a veces si no se pueden ahí, ¿cómo se dice? Se ponen un poquito susceptibles. Entonces, bueno, y el Hatha Yoga consta de 7 cosas. A ver. Perdón. Antes de meterme en este punto, perdón, que yo acá tengo me salté un punto acá de lo que tengo anotado. Vamos a ver cómo corroborar cómo los yamas y niyamas, que son 10 en total, 5 yamas y 5 niyamas, están exactamente mencionados en el Bhagavatam. Bueno, acá por ejemplo tenemos Ahimsa, Satya, Asteya, Parigraha, Brahmacharya, que es el celibato, Tapa, la austeridad, Saucha, la limpieza, Sodhaya, el estudio de las escrituras, y Purusharchanam, que es lo mismo que Ishvara Pranidhana, que es Purusha, el Señor Supremo, y Archanam, adorar al Señor Supremo. El único punto que no está es Santushta. ¿Por qué? Porque, como le decía, en el capítulo 27, Kapiladeva se dedicó especialmente a hablar del tema de Santushta y Asteya, como para preparar al yogi en esta fase para después poder meditar. Y acá está la traducción de este mismo texto, es el capítulo 28 del tercer canto del Srimad Bhagavatam, texto 4, dice: el yogi debe practicar la no violencia y la veracidad, no debe robar, debe estar satisfecho con poseer todo lo que necesite para su manutención, debe abstenerse de la vida sexual, ejecutar austeridad, ser limpio, estudiar los Vedas, adorar la forma de la suprema personalidad de Dios. El capítulo va a hablar un poco ahora de pranayama, va a hablar un poquito de asanas, pero especialmente el capítulo 28 va a hablar de Ishvara Pranidhana o Purusharchana, como decíamos, que es adorar a la persona suprema, meditar en la persona suprema como tal. Pero bueno, en el libro, más que nada pusimos la primera parte, y después ya cuando viene la subsección del capítulo, que es meditaciones dirigidas, la segunda meditación dirigida, que es meditación en la superalma, se vuelve a hablar de este tema de cómo meditar en Dios de forma personal. Entonces, ahora sí, estas son lo que les decía recién de lo que dice Bhaktivinoda Thakur. Esto mismo así lo menciona Bhaktivinoda Thakur. Son las 7 prácticas que tienen los Hatha Yogis. Hacen sadhanas de purificación corporal. Bueno, y acá él menciona limpieza del abdomen, limpieza de la parte respiratoria, limpieza de las fosas nasales, limpieza de la circulación sanguínea, de todo lo que hace que el practicante tenga un cuerpo en la modalidad de la bondad, porque como decíamos, va a tener que meditar por mucho largo periodo de tiempo. Las asanas, que son 32, es lo que dice Bhaktivinoda Thakur. Los mudras, él habla que son 25 los mudras principales. Interesante que nosotros en la adoración de la deidad también se practican mudras. Y bueno, en términos generales, el mudra que nosotros usamos para saludar a los devotos es el Anjali, ¿no? En realidad estamos cuando hacemos así, juntamos las manos, estamos reverenciando al superalma que está en el corazón de cada entidad viviente y al alma que está al lado de él. El Pratyahara, que como decíamos es el aprender sobre los sentidos y la interacción con sus objetos y cómo ir gradualmente. El yogi, en realidad este tipo de yogi, deja de comer, como vimos en el cuarto canto, cuando Dhruva Maharaj estaba practicando ese proceso de yoga. Pratyahara, o sea, deja inclusive de alimentarse y en un punto deja de respirar. Entonces, la vaga o la eliminación mediante pranayama. Pratyaksha, que es la percepción directa de sí mismo como ser a través de este conocimiento realizado, jnana y vijnana en realidad. Y nirliptikarana, o la liberación de los apegos materiales mediante el samadhi. Entonces, a ver, voy a leer un poquito primero antes el tema que vamos a pasar ahora es el tema del pranayama.
Entonces, en el pranayam, dice Srila Bhaktivinoda Thakur, a ver, espérame un tantito, ¿dónde está esto? Okay. Dice lo siguiente, los anteojos de lectura. Estos son los sentidos que tenemos. Dice acá que hay reglas que seguir en el tema del pranayama. Por ejemplo, se tiene que hacer al terminar el invierno, eso es lo que recomienda los yoga yastras. No se permite consumir comidas como carne, ningún tipo de drogas, pescados están prohibidos, comidas agrias, secas. También se tiene que practicar en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, 4 o 5 veces al día. El estómago no tiene que estar ni demasiado vacío ni demasiado lleno. Y él habla de esta regulación de pulsos métricos, que normalmente se usa un mantra villa, que es el mantra Om, o puede ser otro mantra. Y él dice que, bueno, para Puraka, que es Prabhupada menciona esto como Kumbhaka Yoga, el yoga de la retención, ¿no? Entonces, Puraka es inhalar, y hay que inhalar con 16 pulsos, y por la narina izquierda, que se llama Ida, y después viene la otra que se llama vuelta, ¿no? Se llama Pingala. Después, Kumbhaka es retener, y se tiene que retener el aire dentro del cuerpo, puede ser afuera también, dice Bhaktivinoda Thakur, 64 pulsos. Por ejemplo, yo me ponía a especular un poco y digo, bueno, el Mahamantra tiene 16 sílabas, entonces un Mahamantra es una inspiración. 4 Mahamantras hay que retener el aire, y 2 Mahamantras hay que exhalar el aire. Lo que pasa es que el Mahamantra está largo, porque ellos usan un mantra villa más chiquito, que es el Om o algo así, ¿no? Entonces, para exhalar son 32 pulsos, y se exhala por la narina, la otra narina, o sea, se introduce el aire por la izquierda, se retiene y se exhala el aire por la derecha. Y después se hace al revés, se inhala por la derecha, se retiene y se exhala por la izquierda. Y se vuelve a hacer de vuelta lo mismo del principio, se inhala por la izquierda, se retiene y se exhala por la derecha. Todo esto, el Bhaktivinoda Thakur dice que es un matra, una medida de pranayama. Entonces, acá dice lo siguiente, dice, el proceso respiratorio, 16 para inhalar, 64 para retener, 32 para exhalar, se empieza por Ida, luego se va por Pingala, o sea, por la izquierda, después se va por la derecha. Yo escuché una vez a un devoto que conoce muchas cosas de cosas místicas, no puedo corroborarlo porque no lo vi en la libro de Prabhupada, pero me resultó interesante, porque Ida se refiere a la luna, y la luna refresca, y Pingala se refiere a Surya, el sol, eso sí lo dice Prabhupada en el tercer canto de Bhagavatam. Y el sol pues da fogosidad. Entonces los yogis que meditan en los Himalayas, por ejemplo, cuando es excesivo frío, entonces ellos tienen que respirar más por la derecha que por donde van a tener calor. Entonces hacen que lo que hoy en día se llama ropa smart, ellos hacen con el cuerpo smart. El cuerpo se adecua térmicamente para poder soportar las austeridades del ¿cómo se dice? Fuerte frío, fuerte calor. Bueno, entonces volviendo al punto acá, dice, si se hace 3 veces todo esto que decíamos es un matra. Y él dice que hay 3 niveles de prácticas. El Adama, que es el más bajo, el más inicial, se tiene que hacer de 10 a 12 matras, pero 5 veces al día. O sea que estamos hablando que son 50 matras, que por 3 son 150 respiraciones mínimas, 5 veces al día. O si no, son 16 matras o 20 matras. Y después de 4 o 5 meses, dice Bhaktivinoda Thakur en su libro Prema Padipa, que está mencionado acá en este libro que está publicando el BBT, se logra la purificación de los nervios, se logra la purificación de la mente. Ahora, ¿qué dice Srila Prabhupada? Voy a leer un poco lo que dice el Bhagavatam en relación con el tema del pranayama. Esto aparece en la página 72 de este nuevo libro. Dice acá, el texto 5 del capítulo 28 del tercer canto. Dice, el yogi debe guardar voto de silencio, volverse constante por medio de la práctica de posturas de yoga, controlar la respiración del aire vital, retirar los sentidos de los objetos y de ese modo concentrar la mente en el corazón. Ahí está dando el concepto general. Después el texto 6 dice, fijar la mente, el aire vital y la mente en uno de los 6 círculos de circulación, o sea, de los aires vitales,
dentro del cuerpo, concentrar de este modo la mente en los pasatiempos trascendentales del Señor, que se llama Vaikunta Lila. Esto se denomina Samadhi o Samadhana. Siguiendo estos procesos o cualquier otro proceso verdadero, se debe controlar la mente, que está contaminada y desenfrenada y siempre traída por el disfrute material, y fijarla en pensar en la suprema personalidad de Dios. Como decíamos, siempre dentro de los niyamas, que era Ishvara Pranidhana, es el concepto que más se recalca en la fidedigna enseñanza de Astanga Yoga del señor Kapiladeva. El próximo texto dice: después de controlar la mente y las posturas de sentarse, debe extender un asiento en un lugar apartado y santificado, sentarse allí y con una postura fácil, manteniendo el cuerpo derecho, practicar el control del aliento. Y el último texto que quiero leerles con un poco del significado dice así: el yogi debe despejar el aire vital respirando de la siguiente manera. Después de inhalar muy profundamente, debe retener el aliento y finalmente exhalar. O, invirtiendo el proceso, puede exhalar primero, retener afuera el aliento y finalmente inhalar. Esto se hace para que la mente se estabilice y se libere de las perturbaciones externas. Como decíamos, ¿no? Los yogis están muy atraídos a hacer todo este proceso de pranayama para lograr estabilidad en la mente. Yogastha Kuru Karmani. O sea, que Krishna le dice a Arjuna: debes situarte en yoga. Sta significa estar fijo, concentradamente en yoga, algo que por este proceso, según Arjuna, es extremadamente difícil, porque hay que apartarse 4 o 5 meses en el año, cuando termina el invierno, dice Bhaktivinoda Thakur, y hacer todo esto que se menciona. Entonces, ¿qué dice Prabhupada acá? El significado: los ejercicios respiratorios se ejecutan para controlar la mente y fijarla en la suprema personalidad de Dios. El devoto Parish Maharaj tenía su mente fija en los pies del loto de Krishna 24 horas al día. O sea, es un estado de absorción al que los yogis desean alcanzar. El proceso de conciencia de Krishna consiste en cantar Hare Krishna y escuchar atentamente el sonido, de modo que la mente quede fija en la vibración trascendental del nombre de Krishna, que no es distinto de Krishna en persona. El sistema de Hatha Yoga o sistema respiratorio se recomienda a los que están muy absortos en el concepto corporal de la existencia, pero el que puede ejecutar el sencillo proceso de cantar Hare Krishna va a poder fijar la mente con mayor facilidad. Para despejar el paso del aliento se recomiendan 3 actividades: Puraka, Kumbhaka y Rechaka. La inhalación se denomina Puraka, o retener el aliento. Kumbhaka es la exhalación y finalmente, Kumbhaka es retener el aliento. La inhalación se denomina Puraka. Retener el aliento se denomina Kumbhaka y la exhalación se denomina Rechaka. Estos procesos recomendados se pueden ejecutar también en el orden inverso. Después de exhalar, se puede sostener el aire afuera por un tiempo y después inhalar. Los nervios que llevan la inhalación y la exhalación se denominan técnicamente Ida y Pingala. En definitiva, la finalidad que se persigue con la purificación de estos pasajes Ida y Pingala es desviar la mente del disfrute material, como se afirma en el Bhagavad Gita. Entonces acá dice: para las personas de esta era, la práctica del sistema yoga de ejercicios y de control de la respiración es muy difícil. Por consiguiente, el Señor Chaitanya enseñó Kirtan y Sadhari. Debemos cantar siempre el santo nombre del Señor Supremo, Krishna, y después de cantar el nombre de Krishna, pues Krishna es el nombre más adecuado de la Suprema Persona de Dios. El nombre de Krishna y Krishna, la persona suprema, no son distintos. Por eso, si concentramos la mente en escuchar y cantar Hare Krishna, obtenemos el mismo resultado. Entonces, como digo, por supuesto que si se enseña yoga y la gente quiere respirar un poco, si les puede explicar estas cosas. Mismo yo he visto devotos cuando dan cursos de mantra yoga, les enseñan un poquito a respirar para bajar un poco la pasión, y no está mal, pero lo que sí hay que tener claro, que si uno atentamente escucha el mantra Hare Krishna, estas cosas se logran automáticamente. Y mismo el pulso respiratorio se equilibra cuando la métrica del canto del Mahamantra, que nuestros devotos mayores nos han explicado, tiempo protocolar promedio son 7 minutos. Si un devoto es muy experto en cantar, puede cantar 5 minutos, puede ser hasta 10. Ya si se pasa de 10, bueno, primero que le va a tomar mucho tiempo en cantar la ronda, y segundo que puede ser que también haya mucha dispersión. No es una regla absoluta, pero más o menos los 7 minutos es un tiempo promedio regulativo. Una vez hicimos también un ejercicio de con cuánto dura la inhalación y la exhalación, pero lo tengo por ahí anotado, pero si
sinceramente en otro momento lo podemos mencionar, una cosa interesante que hicimos con los estudiantes del colegio acá en México. Entonces, bueno, hablando un poco del tercer punto, que es la fase meditativa, bueno, ya habíamos mencionado el tema del pratyahara, y es algo que también el devoto, a medida que pasa el tiempo, tiene que más y más aprende a regular el alimento, incluso como dice Srila Prabhupada en el Upadesamrita, incluso que es prasad. Al principio se puede comer sin restricción, como hemos escuchado los primeros 6 meses, que a veces son los primeros 6 años y a veces son mucho más. Pero la cuestión es que llega un punto que mismo, pero también por la edad física, ¿no? Uno tiene que, naturalmente el cuerpo va pidiendo que uno se regule en la amor y la bondad. No se puede llevar una vida así desenfrenada toda la vida, mismo que estemos dentro ¿cómo se dice?, del abanico de la red de contención consciente de Krishna en cuestión de alimentación. Y también hoy en día con el tema porque es un desafío que yo por la personal tengo, el tema de las cosas cibernéticas, es como uno se exacerba y se vuelve adicto a esas cosas. Entonces hay que poner un horario, como el otro día en la clase de lectura se decía, recomendaba la devota que estaba dando la charla, cierto horario ya no interactuar con esas cosas porque primero que llena todo el éter de vibraciones raras, y además que nos pone la mente demasiado vata, nos pone la mente demasiado en pasión y ni siquiera podemos conciliar el sueño. Entonces la mejor manera es leer acerca de Krishna. En el tema del dharana es una cosa interesante que dice el Bhagavatam, en el tercer canto, capítulo, dice que el dharana es para Kil Vijay, que es eliminar todas las reacciones pecaminosas. Como esa palabra Kil Vijay también aparece en el tercer capítulo del Gita, que los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecado. En ese contexto, el Señor Krishna está diciendo que se liberan de toda clase de pecado porque ingieren alimentos que shista ashino, que en yagya, que es alimentos que son ofrecidos con amor y devoción al Señor. Entonces, si una persona realmente quiere meditar en Krishna, en Ishvara Pranayana, en Superalma, tiene que haber cortado los apegos familiares, los traumas emocionales, tantos traumas emocionales que traemos, los sentimientos de culpa, los sentimientos de venganza, a veces la pantalla que ponemos en nuestra mente es el sentimiento de víctima, vamos así de víctima por la vida, y todo eso muchas veces es lo que se vio en el nido familiar, ¿no? Es como por decir así, la puerta de entrada al mundo material, donde aprendemos las primeras cosas a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel valores, a nivel ética y todo. Y si esas cosas no han estado bien cimentadas, muchas veces arrastramos esos problemas durante toda la vida. Se espera que después de los 25 años más o menos, ¿no?, el ser humano ya abrió su ruta karmática como si fuera una flor que ya abrió sus pétalos. Y inclusive en la astrología védica se dice que hay una edad más o menos por ahí, por los 30, una cosa así, que hay un yoga que se corta, o sea, la relación con los papás y las mamás se corta en el sentido de que tienen que pasar de ser de protegido a protector. Y por supuesto, o sea, tomarlos como superiores en su sabiduría, pero en cuestiones humanas empezar más a asumir esa parte de protector. Y pues, hemos visto también que hay devotos y devotas que tienen 40, 50 y siguen siendo un poco nenes de mamás, o sea, que no son independientes económicamente ni emocionalmente. Y todo esto tiene que ver un poco con dharana, o sea, dharana en nuestra línea que es conciencia de Krishna también es lograr que por soltar esos apegos familiares no implica soltar la relación de aprecio que hay con la familia, sino de esa relación de dependencia que no nos deja abrir la mente, no nos deja abrir las alas para crecer como un ser consciente de Krishna, un alma devotada al Señor Supremo. Y Prabhupada dice, a partir de los 50, uno se tiene que volver un devoto de Dios. Dando a entender que todas estas cosas ya tienen que estar, el dharana ya se tiene que dar, o sea, el devoto puede absorberse. Hoy escuché una cosa muy interesante que decía, me comentaba
devoto, Nishinga Kripa Prabhu me decía, no me acuerdo, no era él. Bueno, no me acuerdo quién era, pero alguien me comentó hoy algo interesante que decía que, esto lo decía Sila Krishna Maharaj, que los vanaprastas en realidad son las personas más valiosas en la misión, y él por lo siguiente decía, que no están tan apegados como, o enredados, por decir así, como los grijastas, ¿no? Ya están más libres, no son tan radicales como los sannyasis, porque los sannyasis esa es la función, ellos son sadhus y nos tienen que cortar los deseos materiales, eso Prabhupada lo explica también en el tercer canto. Sadhus o guru significa pesado, que corta, que nos explica la realidad de las cosas para animarnos a trascender la naturaleza material. Y al mismo tiempo los vanaprastas no son tan inexpertos como los brahmacharis. Entonces él decía que Taikeya Prabhupada, ahí me acuerdo quién, devoto antiguo, que yo, después de muchos años, hoy fue la primera vez que pude hablar con él, él me decía esto. Y la verdad que tiene razón, o sea, por supuesto que todos son importantes, los brahmacharis son como si se la alegría de la familia de conciencia de Krishna, los grijastas son ese soporte que necesitamos ver más familias bien constituidas, bien cimentadas, sanas, en el cuidado de los niños, que soportan también la prédica, como lo están haciendo tantos devotos y devotas grijastas. Es algo maravilloso. Los sannyasis son nuestros capitanes en el movimiento de conciencia de Krishna, pero los vanaprastas es una sección de la sociedad que recién ahora se está viendo y es sumamente valiosa, y son los que están en este estado de dharana, que ya tienen que estar lo suficientemente maduros, sensibles espiritualmente, satisfechos espiritualmente con la práctica de conciencia de Krishna, como para no desear, como se dice, objetivos dentro del mundo, por decirlo así. También es un japonés que habla de autoconocimiento, superación personal en el mundo empresarial. Entonces él decía, de los 20 a los 30 uno corre, de los 30 a los 40 uno corre más o menos, corre y camina. De los 40 ya hay que caminar, a los 50 ya hay que empezar ¿cómo se dice? A delegar, a dejar que otras personas hagan esa parte de pasión, y en los 60 uno se tiene que volver un hombre sabio. Entonces, bueno, todo esto es lo que yo estaba reflexionando un poco en relación con el tema del dharana. Y una cosa que me acordaba hace un rato cuando me empezaba a hablar de este tema del dharana, es que, porque es concentrar la mente por largos periodos de tiempo. Entonces, me acuerdo una vez yo estaba en Radhakunda con un hermano espiritual mío, y fuimos a el Vayankutir de Madhavendra Puri, ¿no? Que Madhavendra Puri, como sabemos, es el devoto maravilloso que nos trajo toda la comprensión del rasa Madhurya al Gaudiya Vaishnava. Bueno, no es que no estaba, sino que él la enfatizó, la reveló, la expandió, y después Chaitanya Mahaprabhu la llevó a su punto epítome. Bueno, es un lugar muy sagrado, entonces nosotros nos propusimos a cantar 5 horas japa sin hablar nada. Entonces nos sentamos los dos, empezamos a cantar Hare Krishna, y de repente apareció un Dambasi de la nada, ¿no? Y nos dio unos tapetitos, unos cojines y un vasito de agua para cada uno, ¿no? Y bueno, dimos reverencia, seguimos cantando, y después como a los 40 minutos, la pasión nos agarró. Creo que yo fui el que empecé a hablar, empecé a contar de no sé qué, que tengo hambre, que ahora cuando llegamos de vuelta me invitaban a ver si nos comemos unas pizzas y no sé qué, y de repente apareció el mismo Dan Bassi de la nada, pues yo no sé ni dónde apareció, y nos hizo, porque hablaba en su idioma, ni siquiera hablaba inglés, y nos hizo un gesto como si van a proyolpear, chaló, de acá hay que irse. Entonces ahí uno se da cuenta, incluso cantar Hare Krishna no es algo fácil, porque hay mucha cosa que limpiar, hay muchas reacciones pecaminosas todavía ahí, deseos materiales, pero por eso Srila Prabhupada nos dio este proceso regulativo, para que poquito a poco, gradualmente, haya más periodos de opción. Y tiene que haber, o sea, si estamos avanzando espiritualmente, tiene que haber logros, o sea, satisfacción espiritual, tiene que haber ese gozo en el corazón por leer los libros de Prabhupada, esa necesidad. O sea, llega un punto donde uno dice, mi necesidad es si no leo los libros de Prabhupada, no me siento conectado.
si no canto Hare Krishna como corresponde, tampoco me siento conectado. Y yo sé que hay días que son dificilísimos porque, como yo le digo a veces a los devotos, yo parezco el demonio Trinabarta porque el demonio Trinabarta me eleva, me lleva por 1000 lugares, de repente cada tanto aterrizo en tierra, ahí me conecto un poco más. Pero entonces lo que hago todos los días es tratar de dejar el demonio que llevo adentro cantando Hare Krishna, sobre todo en la mañana, ¿no? Meditando, leyendo los libros que para poder meditar, leyendo el Chaitanya Charitamrita, el Bhagavatam, sobre todo Bhagavad Gita, por supuesto, para que la mente tenga, como se dice, reemplace las impresiones mentales que el mundo fenoménico nos ha dado de esta vida y de tantas vidas anteriores, para que nuestro dharana y nuestro samadhi, nuestro dhyana y nuestro samadhi sean conscientes de Krishna. Pero bueno, volviendo al punto, esto como que está presentado en este libro, que viene en una colección que se llama Los secretos de la sabiduría y la salud, porque aparece también en el libro Ayurveda. Este libro fue escrito por un discípulo de Prabhupada, se llama Daru Krishna Prabhu, y bueno, pues él lo tenía como su tutoría y en su propia editorial, y yo antes de publicar esta colección del libro, que Prabhu nos ayuda facilitando este libro para el VT, para su maestro espiritual, entonces me respondió, sí, hay cosas que son muy difíciles, decir que no. Por supuesto que lo dono al BBT, cuando dono los derechos al BBT, y me dijo, Aravinda, me hiciste Sankirtan. Está bien, ¿no? Y él está feliz, ¿no? Y bueno, ese libro también aparece acá en esta colección, que son los 2 tomos de los 4 senderos. Entonces, como digo, es algo que yo así me siento así en el fuego, en el corazón, pasión en el corazón, de que las personas que practiquen yoga tengan una aproximación consciente de Krishna, estudiando yama, niyama, meditación, todas esas cosas que las están viendo de por sí con escuelas impersonalistas, y como digo, la idea de este libro no es así atacarlos y decir, bueno, solamente Bhakti Yoga y no sé qué cosa, no sé qué cuánto, sino que presentar lo mismo que ellos están estudiando, pero basados en las escrituras, en estas 2 escrituras que aparecen acá, que el Bhagavatam, bueno, 3, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam y el Prema Pradipika del Srila Bhaktivinoda Thakur. Hay más cosas, pero bueno, yo voy a dejar por acá para que si hay comentarios o preguntas, estamos para servirlos. Sí. Hare Krishna. Aravinda. Sí, a ver, voy a empezar con devoto de Nupal y después viene mi amigo Hari Purana Purusha. Es de los que estoy viendo, después vamos a ver por el Me gustaría chat. Sí. Que explicara bien cómo podría hacer la práctica, ¿no? Por ejemplo, el tema de cantar Hare Krishna en la inhalación, en la retención, cuánto Hare Krishna se podría cantar, y en la retención, eso no te lo pude escuchar. ¿Podrías explicarlo? Nosotros hicimos una experiencia así, pero tengo que buscar el material. Ahorita no, si me pongo a especular, ¿para qué te digo? ¿No? Hicimos una experiencia así, por ejemplo, no me recuerdo, pero eran como en la inhalación. La exhalación se cantaba 3 veces el mantra. Sí, 3 o 4 veces, sí. Fue cosas interesantes. 3 veces. Pero, sí, la cuestión es que lo importante es, como Srila Prabhupada nos enseñó, es vibrar el sonido, emular el sonido físicamente, o sea, no cantarlo en la mente. Claro, se dice que Haridas Thakur cantaba 192 bandas al día. Las primeras 60, eran 3 grupos de 64. Las primeras 64 las cantaba en voz alta para que se beneficien también las plantas, el Siddha Bakul, el árbol donde él cantaba también, que está ahí en Mayapur, en Jagannath Puri. Las segundas 64 las cantaba en voz suave, que es lo que tenemos que tratar de cantar. Si estamos con otros devotos y cantamos muy alto, a veces yo le digo, me estás beneficiando, pero déjame cantar a mí que yo tengo mi voto particular. Porque tenemos que escuchar también nosotros. Si cantamos muy fuerte, los demás no se van a poder escuchar. Y se dice que las últimas 64 Haridas Thakur las cantaba en la mente. Pero no en la mente como nosotros también cantamos en la mente, pero en la mente porque estamos en la mente, ¿no?
Pero él las cantaba en la mente en el sentido que ya el sonido vibraba en su mente constantemente, entonces él ya no tenía que cantar las últimas 64 con ambulatorios. Pero nosotros sí. Y hay que tratar de que el sonido dure, el mantra dure una media de 7 minutos, es lo que nos han indicado los devotos mayores. Temas más técnicos se pueden abordar, pero yo ahorita no lo puedo decir exactamente. Paripurana Prabhu, Paripurana Purusha. De Ecuador, pero está en Perú, no sé si todavía está en Ecuador por la pandemia, no sé dónde quedó. Hare Krishna, Prabhu, ¿cómo está? Qué gusto escucharla, en verdad, un gran placer poder asistir a esta charla. Un poquito tarde llegué por el tema de la internet, pero aquí estoy. Y sí pude escuchar algunas cosas y quería más bien compartir con todos ustedes mi experiencia, ¿no? Yo estuve viviendo en la India 7 años y yo fui a estudiar Ayurveda, exactamente, la medicina tradicional de la India. Y a través de mi investigación, justamente, una de las cosas que a mí me motivó mucho es leer el Srimad Bhagavatam, ¿no? Para poder comprender en más profundidad todos estos temas que habla el Prabhu, porque en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, y sobre todo a partir del tercer canto, del capítulo 26 al capítulo 28, ¿no? Esos capítulos me rompieron la cabeza con la parte del yoga y la práctica del yoga y el sadhana, ¿no? Entonces yo estuve en Rishikesh casi 2 años haciendo yoga y practicando en una escuela que se llama Gama Yoga, que es una escuela tántrica. Entonces me pareció interesante lo que usted decía, porque justamente en esta escuela de yoga estaban explicando exactamente lo que usted está diciendo ahorita mismo, ¿no? Y la práctica nuestra era justamente en la inhalación, ¿no? Cantar los mantras un tiempo de 3 pulsos, perdón, o la práctica en ese momento era como nosotros podamos, ¿no? Gestionarlo. Entonces, y lo que yo hacía, porque ellos enseñaban sus mantras, sus villamantras y todo lo que yo hacía, es adaptar esa práctica con el Maha Mantra. Entonces, en la inhalación, en la contención y luego en la exhalación, cantar el Maha Mantra. Oiga, y esa experiencia, esa experiencia me dio tanta fuerza y tanto entendimiento en la conciencia de Krishna, porque en verdad, después de practicar todo el yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, la meditación, la concentración y la mente en sí concentrada en el mantra, tuve una experiencia mística, ¿verdad? Una experiencia mística auténtica con el Maha Mantra, porque uno siente ese efecto con el Maha Mantra cuando lo canta en la yapa o lo canta caminando, pero es una experiencia completamente diferente cuando lo haces siguiendo ciertas regulaciones del yoga. Y justamente ahora, a través del tiempo, pues ahorita yo enseño Ayurveda y enseño también yoga en la parte práctica. Entonces hacemos retiros y una de las cosas que nosotros hacemos, ahorita mismo yo tengo un grupo de 40 personas de meditación con mantras, es cantar el mantra, el Maha Mantra, inhalando, conteniendo y cuando exhalamos, cantarlo en conciencia, ¿no? Cuando hacemos esas prácticas, todas las personas, sin excepción, tienen una experiencia muy, muy significativa en sus vidas y cambian su estilo de vida, cambian su alimentación, sin estarles insistiendo. Y eso es muy importante. Otra cosa que me agradó bastante, que es la parte mental, ¿no? Hay una cosa que cuando yo leí, me gusta leer mucho, ¿no? Un libro que yo leí que se llamaba Padre Rico, de Napoleon Hill. Él dice una cosa muy interesante que se adapta perfectamente. Obviamente él leyó los Vedas, definitivamente leyó muchas cosas de Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. Él dice, cualquier cosa que la mente pueda imaginar y creer, la puede tener. No se ha conocido a nadie que haya alcanzado el éxito sin lo siguiente: saber a dónde quiere ir, saber por qué quiere ir ahí, tener un plan y seguirlo eternamente hasta conseguirlo. ¿Cuál es nuestra misión? Es controlar la mente a través del Maha Mantra para poder llegar a Krishna, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que comprender y hacer ese camino
para poder lograr y también transmitirlo a los grupos que podamos tener de Bhakti Vriksha, de yoga, de enseñanza. Porque una de las experiencias que yo tengo enseñando Ayurveda, porque todo lo que yo enseño en los cursos es justamente direccionado a la conciencia de Krishna. Las personas se vuelven devotas, naturalmente, sin estar diciendo, oye, iníciate, yo canto el Mahamantra, oye, no. Ellos haciendo una práctica de este tipo, de respiración, de filosofía, de tener claro hacia dónde se quieren dirigir, qué es lo que quieren tener en sus vidas, en su corazón, cómo purificarse, limpiarse, que es otra parte de la purificación, es muy importante. Es así, o sea, es tal cual lo dice Prabhu Vinda, exactamente así, ¿no? Y cómo se lo está explicado, ¿no? Muchísimas gracias, Prabhu, por su charla, porque me ha gustado mucho cómo usted lo ha explicado y lo ha expuesto. Eso quería. Sí, bueno, básicamente es todo esto que yo mencioné, es lo que dice el Bhagavatam y Bhaktivinoda Thakur, no es de mi tutoría, por decir así. Y básicamente yo como responsable de usted, la idea es que este material le sirva a los devotos para introducirle la conciencia de Krishna a las personas por medio de la línea que van, si van por el yoga, por supuesto, y sí, que hay muchos devotos que practican pranayama y si les ayuda a cantar Hare Krishna también. No es completamente así, una regla absoluta que hay que hacerlo, hay muchos devotos que no lo pueden. Y mismo también, por ejemplo, como decía acá Kapila Deva, hay que sentarse en una manera apropiada, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati nos dijo, bueno, si hay mucha pasión y ahí uno puede caminar también, ¿no? Cantando el mantra Hare Krishna. Me acuerdo una vez un devoto, eso fue por finales de los 80, ¿no? Entonces tenía problemas, se dormía cantando, entonces el guru le dijo, bueno, muévase, ¿no? Entonces se movía. Se quedó dormido caminando. Entonces dijo, mejor vayas a dormir y vuelva más tarde. Era tanta tamaguna. Y también es eso, que a veces también, porque comemos muchas cosas con aceite, o sea, el hígado está funcionando lento y la mente está, o hay mucho vata, todas esas cosas hay que saberlas con el Ayurveda, con la misma experiencia personal, ¿no? Qué cosas nos conviene comer, qué cosas no nos conviene comer, los horarios para... Lo que dice el Bhagavad Gita, aquel que ha regulado sus hábitos de comer, dormir, recrearse, defenderse, puede mitigar todos los sufrimientos materiales con la práctica del yoga, y nuestra práctica del yoga está apuntada al bhakti. Pero digamos ahí la raíz central, el punto medular, o sea, el nervio medular ahí que es el que hay que como se tornar para esta gente a la conciencia de Krishna, es el hecho de aceptar Ishvara Pranidhana, o sea, aceptar la meditación en una forma, en Dios como persona. Entonces ahí es donde también esa pericia, ese tacto que tiene que tener el predicador, cómo presentarlo, pues, como digo, la próxima, en 15 días más vamos a hablar un poco cómo está planteado esto de las meditaciones dirigidas, como decía, porque como digo, y muchos devotos también yo vi que dicen, bueno, mediten en la luz, mediten en el delfín y no sé qué cosa, y yo creo que no hay necesidad de hacerlo. Si lo o sea, hay una manera de hacerlos orientar en una meditación impersonal que al mismo tiempo sea personal. Y eso es lo que se explica en el segundo canto, y eso es lo que acá en este libro se presenta, y lo vamos a comentar, como digo, para la próxima encuentro. A ver si hay alguna pregunta por acá. A ver. Un segundito, que como están los de Facebook, a ver si alguien tiene una pregunta. A ver, permítame. Dice acá Bruno, que para Padracena Prabhu, dice, ¿cómo se relaciona Srila Prabhupada y los acharyas previos con los yogis? ¿Cómo se relacionaban? Srila Prabhupada, como nosotros vemos, él tenía una modalidad como su guru, como así, Singha Guru, él hablaba directo, pero también es parte de la cultura. Yo me recuerdo una vez, eso aparece en el Lilámpita, que también ya se está publicando, en su momento va a estar, que Srila Prabhupada estaba subiendo a un pandal, ¿no? Para 5.000 personas, iba a subir al escenario y lo aborda un yogi personalista ahí antes de entrar y empieza a hablar
no me acuerdo qué mantra de Bhagavad Gita, dándole una interpretación impersonal. Entonces ahí el devoto que narra esa experiencia que tuvo, dice que Srila Prabhupada se puso así, se enojó como leche hervida, y la vena yugular se le hinchó y empezó a hablar así, bueno, predicando, derrotando al impersonalista, y bueno, finalmente lo derrotó, y terminó de hablar, y Prabhupada quedó así como mansito, como suavecito, como una paloma, subió tranquilito, como si nada hubiera pasado. Y entonces él decía, eso es aplicar la vehemencia, de vehemente, ¿no? la intensidad al servicio de Krishna y al mismo tiempo estar desapegado. Porque si nosotros hacemos esa modalidad que Srila Prabhupada hacía, muchas veces entramos en pasión, queremos convencer por medio del, ¿cómo se dice? El debate. A veces es bueno el debate, pero filosófico y en la bondad, porque sí, he visto muchas veces, me acuerdo de un devoto, dos hermanos son, ¿no? Que uno es un poquito más así como intenso para predicar, entonces en la distribución se encontró con un cristiano y empezó a darle duro y lo hizo triza filosóficamente, y su hermano, que está más tranquilo, le dijo, ¿ya te sientes satisfecho? Le dice, ¿no? Le confundiste su camino y él no va a tomar la conciencia que yo tomo en esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo ofensas con una persona que en su comprensión está tratando de llegar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía Yadunanda Maharaj, o sea, siempre con respeto hacia nosotros, contundentes, porque no podemos, como se dice, diluir la filosofía. O sea, nosotros somos personalistas y tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar muy bien para saber cómo citar el Shastra apropiadamente, pero con ese respeto. Eso es una cosa que también quiero contar, bueno, Bhaktivinoda Thakur iba mucho por ese lado, del humor shalpa, ¿no? Acogiendo el argumento del oponente y elevándolo. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati iba en contra, porque la necesidad del momento lo obligaba, porque había mucha gente que tomaba el yoga, el Vaishnavismo de una manera sahajiya, y hacía un negocio de la religión, básicamente. Entonces tiene que ser muy duro. Pero una vez, cuando su padre tenía que ir a discutir con los brahmanas si los Vaishnavas eran más elevados, o los brahmanas eran más elevados, Bhaktivinoda Thakur estaba muy enfermo, él sufría problemas del pecho, ¿no? Y no podía ir, entonces su hijo, muy humildemente, le pidió que si él podía representarlo. Y él le dijo, bueno, sí puedes ir, y él fue y estuvo. Los 2 primeros días, duraba 3 días el encuentro. Entonces, los 2 primeros días, cuando él le tocaba hablar, exaltaba la posición del Brahman, hablaba de las glorias del Brahman, así, por decir así, se los puso todo en el bolsillo a los brahmanas que estaban escuchando. Pero en el tercer día explicó cómo el Vaishnava Brahmana está por encima del Brahmana vedantista, y al final, y todos aceptaron, y al final de la reunión, hasta le tocaron, se rindieron a él, pues, ¿no? Lo aceptaron como maestro espiritual y le tocaron los pies. Entonces ahí, esa técnica es importante tenerla, pero con la convicción de que nosotros, aunque predicar acogedor no significa diluir, es un punto importante. Entonces, bueno, Srila Prabhupada sí tenía ese humor, pero como Srila Prabhupada hablaba de cosas muy fuertes, pero como lo hacía sin ego y en una modalidad trascendental, nadie se molestaba. En cambio, nosotros, yo no recomiendo ir mucho para ahí, a menos que sea estrictamente necesario que haya una persona completamente orgullosa. Me acuerdo una vez estando distribuyendo libros en la ciudad de Tabasco, en el estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, en México, en el sur. Entré a un lugar y un señor bien orgulloso, parecía argentino, hasta me ganó a mí. Entonces decía, a ver, siéntate, ¿no? Y dice, ¿no? Me senté y digo, hoy es el día más importante de toda tu vida, me dice. Qué bueno, le digo, ¿no? ¿Y por qué? Estás frente a Dios, me dice, ¿no? ¿Quién es Dios? Yo soy Dios, me dice, ¿no? Entonces le dije al Señor, no le respondí directo, pero le di en el ego, y le dije, yo soy argentino, así que para pelear con el ego soy mandado a hacer. Entonces le dije, qué bonito lugar que tiene, Señor, ¿usted lo renta o es suyo? No lo rento. Y dice, ¿cuánto cuesta la renta? Le pregunté. Me dijo el precio, ni me acuerdo. Entonces dije, ¿cómo puede ser que Dios tenga que pagar la renta? Si Dios es el dueño de todo, tiene que pagar el alquiler. Y aparte digo, Señor, con todo respeto, porque usted está muy feo para ser Dios.
no había manera como él no iba a cargar, no quería, ¿viste? Mucho orgullo. Entonces, bueno, a veces hay que, pero también así como, ¿cómo decir? Sin caer en la pasión, porque si uno se agita, después también pierde mucha energía, vibración. Para distribuir libros hay que tener una vibración muy correcta. Y es muy fácil perderla en el seno de las modalidades. Y a veces uno se exacerba y perdió un montón de personas que pueden tomar los libros cuando no están en la modalidad correcta. Entonces hay que tener mucho ese cuidado. A ver si hay otra pregunta. Bueno, eso es un poco mi respuesta en relación a Vadrasena. Aradia Devidasi. Ya están los libros en Honduras, Prabhu. Está la colección de 4 senderos del yoga. Esa pregunta se la tengo que hacer a Brayapriya, que es la que se encarga de eso. Llegaron a Panamá hace poco, no creo que estén todavía, pero usted está cerca de Panamá, así que puede conseguirlos de una otra manera. Sí, yo tengo la esperanza de que este libro va a ser una herramienta útil, ¿no? Como digo, para que los devotos puedan enseñar yoga, y mismo que no, distribuir los libros, ¿no? Simplemente distribuirlos para que estas personas se vayan beneficiando. A ver, Gokulananda Prabhu, ¿quiere decir algo? Adelante. Sí, un segundo. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, quería preguntarle si en la investigación que usted hizo del tercer canto y el yoga pradipika, si encontró algo acerca del pramana, cómo se obtiene las fuentes de conocimiento en el yoga, porque en el lado de los yoga sutras se habla de 3 tipos de pramanas o de epistemología dentro de lo que son el yoga, el Ashtanga yoga, y mencionan a Pratyaksha como la más importante y la dividen en Parapratyaksha y Aparapratyaksha. Es decir, la percepción directa externa con los objetos, o sea, con los sentidos como la vista, los oídos, y Parapratyaksha, que es la percepción interna, y esa es la que le dan importancia a la interna. Y bueno, ¿no? en la Jiva Goswami ha establecido que en el Vaishnavismo el método principal de conocimiento es el testimonio, o sea, es el Shabda, ¿no? El conocimiento de las escrituras. El Vedanta Sutra está lleno de citas de las escrituras. Así los Goswamis también enseñaron el Bhakti dando citas, pero los Yoga Sutras de Patanjali no tienen ninguna referencia sástrica. Es solo, digamos, es la experiencia del yogi, ¿no? Le van diciendo, pero no está basado en esa fe, sino en la experiencia. Y nosotros tenemos la referencia del Bhagavad Gita de Pratyaksha Bhagavan Dharmyan, que el Bhakti Yoga también brinda esa percepción directa del ser, aunque enfatizamos Shabda, por supuesto. Pero bueno, quería ver si tenía algo para decir con respecto a cómo enseñar cuando uno se comunica en los ambientes también del yoga y está presentando la parte más filosófica, por ejemplo, de los Yoga Sutras. Ahí puede haber un punto de desencuentro, sí. Sí, hay una diferencia, pero quizás se puede conciliar con el Pratyaksha que se explica en el capítulo 9 del Gita. Sí, gracias. Ya es una pregunta de alto vuelo, como es propio de Gokulananda, que es muy analítico, muy estudioso de los Shastras. Hoy justo yo estaba leyendo hay un libro que en realidad nada más que una serie de conferencias acerca de los Yoga Sutras de Patanjali, y después se confeccionó un libro que está en portugués, no sé si está en español, pero yo lo tengo en portugués, y justamente leí esa parte. Me parece que Krishna me inspiró para poder tener algo cuando Gokulananda me pregunte cosas tan elevadas. Y sí, habla de esos 3. En realidad los pramanas son 10, pero se agrupan en 3 grados. En Pratyaksha, en Shabda y Anumana.
Y si ellos le dan más importancia a la experiencia interna directa. Y en el capítulo 6 del Gita, en el texto que creo que es del 20 al 23, donde se habla del Samadhi, el verso en sí dice que ese estado jubiloso se caracteriza por la habilidad que uno tiene de ver directamente el yo, ¿no? Y al conseguir esto uno no o sea, que percibe directamente su yo, dice el señor Krishna ahí. Y Shilapa explica, cita el Kanda 3 de los Yoga Sutras de Patanjali, el texto 33 y 35, no me acuerdo, por ahí hay que buscarlo, por ahí están. Y entonces dice que hay dos tipos de percepción. Y la terminología exactamente no es la misma que tú estás usando, pero la explicación va un poco por ese lado. Entonces, hay una percepción que es directa, y sí, es verdad lo que tú dices, tomándolo, si lo vemos por ese lado, el capítulo 9 del Gita dice, Pratyaksha Bhagavan, hay una percepción directa del ser, y ese texto que acabo de decir también dice lo mismo. Pero, y otra cosa que dice el Yoga Sutra que leí hoy, leí la introducción también, que está escrita por, bueno, creo que también es Maharaj, la verdad no me fijé, sino su discípulo, que es Giridhari, que otro que escribió, que armó el libro, confeccionó el libro, dice que los Yoga Sutras, o sea, la escuela de Patanjali está conectada con Sankhya, es lo que yo mencioné al comienzo, no sé si estabas ahí. Porque Sankhya es más antiguo que los Yoga Sutras que confeccionó Patanjali, y como yo acá mostré en las diapositivas, que los 5 yamas y los 5 niyamas están todos mencionados por Kapiladeva en capítulo 28, texto 4. Así como yo cuando leí eso, así como decía Haripurana Purusha, me quedé así como, así, gracias Krishna. Hay un camino para mostrarle a estos yogis de que nosotros también sabemos todo esto, conocemos todo esto y se los podemos explicar desde Purusharchana o de Ishvara Pramina, desde el concepto de que hay que adorar a Krishna. Pero bueno, lo único que puedo decir es eso, que su abuelo biológico también era su guía de Patanjali. Eso es lo que yo investigué. En los libros de Prabhupada eso no se menciona. Al menos yo no lo encontré todavía. Y que su abuelo era seguidor del Darshan Sankhya, de Kapiladeva. Y claro, sabemos hay dos Kapilas, está el Kapila Teo y el Kapila de Bhajutiputra, el hijo de Bhajuti. Pero, vuelvo a repetir, y este Yengar, como alguien puso ahí en el chat, hasta usaba Kanti, ¿no? es nieto espiritual de un seguidor de la Ramanujacharya Sampradaya. O sea que en última instancia, si estas escuelas, hay que investigar más. Yo esto no lo puedo decir ahora. Y este libro no va tan profundo, es un poco para presentar introductoriamente para profesores de yoga y gente en general que es el yoga, porque ya citar tantas escrituras es como para estudiosos, como académicos, como tú, que tú tienes un poco esa modalidad, ¿no? Y está bueno esa inquietud porque, como yo decía en un momento, tenemos que estar muy preparados porque hoy en día la gente que estudia yoga ya no es el profesor del barrio que te enseña el saludo al sol, ¿no? O sea, sí hay de esos, pero hay gente que se está poniendo muy seria. Y si los devotos no nos ponen muy serios en saber todo esto, nos van a dejar mal parados cuando tengamos que presentar la filosofía de conciencia de Krishna, como la filosofía de conciencia de Krishna también entiende el yoga. Entonces, eso es lo que puedo decir por los momentos. Perdón si no satisfago. Pero bueno, y tú mismo, que eres un investigador, puedes hacer ese trabajo y si lo tienes, presentarlo también, estaría muy bueno. Sí, no, su respuesta está muy buena, muy completa. Y voy a buscar esa referencia que dijo también de ese devoto del discípulo de Priyadananda. Sí. Si encuentro algo, sí, lo comparto. Gracias. A ver, ¿alguien más tiene alguna inquietud más? Hare Krishna. Haribol, pero sí. Gokulananda, Hare Krishna, Aravinda. Yo leí el Sutra de Patanjali de Kriyananda Goswami, en portugués lo tuve, y también estudié
otra forma de enseñarlo. Cuando empieza la introducción, va explicando todo lo que estaba diciendo Aravinda, de cómo Patanjali recopiló todas las cosas de la cultura védica y de Kapiladeva. Pero también él hacía énfasis que las otras escuelas que estudian el yoga, los Yoga Sutras, siempre lo toman como en la parte negativa. ¿Y cuál es la parte negativa? Por experiencia personal, yo estudié ese modo de estudiar los sutras negativamente, ¿no? Muy estructurado, muy el mejor de todo, o sea, muy Perfeccionista. Sí. grande. Entonces, cuando entré en la conciencia de Krishna, cuando entramos en la conciencia de Krishna, nos dimos cuenta que era totalmente diferente de lo que veníamos estudiando. Y realmente nos impactó mucho, y por gracia de los devotos, Satyaki fue muy experto en ayudarnos a nosotros a entender la conciencia de Krishna, y él nos decía que había este libro de los Yoga Sutras. Entonces cuando lo empecé a leer, yo ya tenía la otra comparación, y a medida que los sutras iba leyendo, me iba dando cuenta de lo que estaba de un lado, tomado de un aspecto muy negativo, o sea, muy impersonalista, diríamos, y Patanjali era otra cosa. La explicación que da en todo, durante todo el libro de la explicación de Hridayananda, es totalmente muy, no solo elevada, sino que muy positiva. Es como que cuando lo terminás de leer, te das cuenta de lo que hablaba Kapiladeva y lo que hablaba Prabhupada. Yo tuve esa experiencia, mi señora tuvo esa experiencia, y creo que entender esa postura de Patanjali, como que él mismo va diciendo, va recitando, haciendo referencia a distintas escrituras, porque va poniendo, no lo puse acá, no lo traje ahora, en este momento, como para hacerte referencia de lo que vos estabas preguntando, pero está re bueno que lo puedas diseminar así como para enseñarlo a todos y podamos tener una mejor visión así más académica y prepararnos mejor para los compañeros que son de Hatha Yoga o de profesores. Bueno, sí, un poco, mira, para como complementar un poco lo que tú decías, en ese mantra, en ese significado de Prabhupada del Bhagavad Gita, dice Prabhupada, Kaivalya Sarupena Chichi Shaktiriti, que dice que en el estado de Kaivalya, de limpieza, es el estado Brahman también, el estado Kaivalya significa más allá de las tres modalidades de naturaleza, hay una experiencia de placer trascendental, que es finalmente lo que busca los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces Srila Prabhupada dice, en realidad, implícitamente, Patanjali está aceptando la aceptación de la identidad individual, no la fusión en el Brahman impersonal de la entidad viviente en el estado de Samadhi, en el estado más allá de la naturaleza material. Por ejemplo, también la palabra nirvana aparece 2 veces en el Bhagavad Gita. Y eso es una cosa que también a veces los budistas piensan, que el concepto nirvana vino del señor Buda, pero en realidad aparece en 2 oportunidades, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Entonces son todas cosas así que poquito a poco nosotros al ir estudiando el Bhagavad Gita, sobre todo en nuestra base, ahí están mostrando los Yoga Sutras de Patanjali, hay una foto ahí por el Kaustubha Prabhu, el mero libro. Es muy bueno estudiarlo. Pero bueno, y estudiar el Bhagavad Gita, porque ahí está, ahí en ese texto que yo menciono, está sintetizado todo esto, tanto lo que decía Gokulanda Prabhu como lo que estás explicando. Sí. Espera un segundito, quiero ver si hay alguna pregunta, si no tomamos el comentario de Paripurana Purusha.
Quiero mencionar, él se llama Harold, ¿no? De nombre civil, entonces cuando seguro dijo Harold significa como Hari Ol, el señor supremo viejo. Entonces le puso Hari Purana, que es el más antiguo, Purusha. La persona es muy bonito, ¿no? Como muy así sagaz, ya de Patakasami para poner el nombre. Hari Purana Purusha. Adelante, Prabhu, porque no veo ninguna pregunta. Yo quería comentar nomás con el tema del Patanjali Yoga Sutra. Yo en verdad hice una investigación exhaustiva al respecto, ¿no? Yo me fui a Rishikesh, estuve en Beniketan, estuve con todos los impersonalistas de Mayavadis de Haridwar y de toda esa zona, pues, ¿no? Es muy interesante. Y llegué a una escuela que se llama Patanjali Yoga Foundation, ¿no? Una fundación. Y la verdad es que la identidad de Patanjali no se sabe. O sea, realmente lo que significa Patanjali es Fallen Hands. Esa es la traducción en inglés de Patanjali de acuerdo a la Patanjali Yoga Foundation. De todas formas, y me parece interesante, una de las cosas que dice Patanjali Yoga Sutras dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, ¿no? Entonces, el yoga es la capacidad de enfocar tu atención en una sola dirección sin distracción. Es lo que más o menos ellos traducen, ¿no? Entonces, cuando los chicos que hacen yoga, que les interesa el yoga, están así estudiando los Yoga Sutras, yo siempre les pregunto y les hago el análisis. ¿Qué es en lo que quieres tú más en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres sentir? ¿Qué es lo que tú quieres vivir? ¿Qué es lo que tú quieres experimentar? ¿No? Y la gente hace la reflexión y justamente las personas que practican yoga tienen este deseo de ser feliz, de no tener esta dualidad, dualidad en la vida, y quieren enfocar su mente, y siempre me dicen, o sea, la mayor parte de las personas, no todos realmente, que quieren ser felices y experimentar el amor verdadero, ¿no? Entonces le digo, entonces enfoca tu mente a Krishna, porque Krishna es el supremo atractivo, ¿no? Es el que da felicidad. Y comenzamos a hablar de Krishna y del Bhagavad Gita, y en verdad cuando comenzamos a hablar de la Bhagavad Gita, desde el punto de vista de Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada es un experto maravilloso, como la expone como devoto, la mayor parte de personas llega al corazón, ¿no? Entonces, porque en verdad enfocar la atención en una sola dirección, pero ¿en qué vas a enfocar tu atención? En tu respiración, no sé, en las cosas materiales. Entonces enfoquémoslas en el amor y el servicio a los demás, al alma, a Dios, ¿no? Entonces, queda bastante, cae bastante en cuenta en las personas, incluso si están investigando y tratan de ser muy eruditos para poder comprender estas partes intelectuales, a la final, esta parte emocional de dirección, a estas personas en verdad se quedan completamente conmovidas, y justamente cuando hacemos prácticas cantando el Maha Mantra, es alucinante en mi experiencia, que yo vengo haciendo meditación con mantras ya desde el 2012, que empecé ya 8 años con diferentes personas en Europa y en Sudamérica, y tenemos un grupo de todas partes del mundo, ya van a ser 50, que están todo el tiempo ahí en la práctica, y no les predico yo conciencia de Krishna, de vuélvete Hare Krishna, sino les predico conciencia de Krishna en la acción, en el acto, en tus acciones, ¿no? Y muchas de esas personas pues se acercan a los templos, son amigos de Krishna, y también muchos de ellos se inician, ¿no? Muchos de ellos se inician y toman seriedad. Entonces yo creo que al final la importancia de conocer los Yoga Sutras o el Patanjali Yoga Sutra específicamente, y lo que es el yoga, la filosofía, como lo explica Prabhupada en los libros, en verdad es maravillosa, ¿no? Profundizar y hacer como bastante cosas más, datos más significativos filosóficamente. En verdad las personas en Latinoamérica generalmente no están en ese vuelo, ¿no? No están en esa onda, están más bien buscando esa identidad, porque hay una cosa cultural muy importante en Latinoamérica que es un factor común, que la identidad de las personas hoy en día
es bastante variable, o sea, no hay una identidad muy fuerte. Una cosa que me gustó mucho de Girananda Maharaj cuando estuve en Barcelona, y estuvimos como muchas clases con él, él explicaba de que en Europa a la gente no se convierte en Hare Krishna o no se le puede predicar la iglesia Hare Krishna directamente de esa forma porque tienen raíces muy, ¿cómo se dice? Muy enraizadas, se puede decir, la cultura de ellos y lo único que le queda son de su cultura, básicamente son su forma de comer o su forma de vestir o su forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, más bien en Latinoamérica es más fácil, en verdad, que predicar conciencia de Krishna que en Europa, porque allá tú tienes que adaptar todo a la identidad, porque la identidad europea, tanto española, y del norte y el sur, como alemana, es más estructurada, tienen como que están muy apegados a las formas, en todo caso, ¿no? Entonces, vuelta en Latinoamérica, al no haber esa identidad tan marcada, más bien es más fácil llegar a las personas por el tema del amor, de la felicidad integral, de la salud, ¿no? Y yo creo que ese es el camino en el cual nosotros podemos abrir una brecha muy importante que se puede predicar a los grupos de yoga en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso era mi aportación, lo que yo puedo compartir, lo que puedo ver en mi experiencia, ¿no? Porque en verdad hay muchos devotos que están enseñando yoga, hay muchas personas que están interesadas en el Kundalini Yoga, sobre todo el Kundalini Yoga es tremendamente en todo el mundo, como está resultando, y la gente se identifica mucho. Miren esta experiencia, yo estuve en Barcelona y con un grupo de Kundalini Yoga que hacen festivales enormes, pero enormes de gente que hace Kundalini. Y ellos han integrado el Kirtan en su práctica, el Kirtan, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con personas que hacen Kundalini Yoga y que practican el Kirtan, aunque el Kundalini Yoga es una línea de Yogi Bayan, que es Sikh, de la religión Sikh, ¿no? Y que es adaptado a la religión, llevan turbante y todo esto, ¿no? Entonces, y hacen Kirtan, y te das cuenta que otras escuelas de yoga están integrando todo eso del Kirtan a sus prácticas, ¿no? Nosotros hacíamos, nos pedían a nosotros en Barcelona, los de Kundalini Yoga, hacer Kirtan, ¿no? Y es más, nosotros hacíamos noches de Kirtan en nuestro centro de Ayurveda en Barcelona. Y venían todos los de Kundalini Yoga, eran nuestros primeros ¿cómo se dice? Audiencia. Sí. Entonces, y se quedaban maravillados cuando hablábamos de todo esto. Lastimosamente, en nuestra, ¿cómo se dice?, comunidad de ISKCON, a veces no estamos como preparados, podría decirse, en ciertas partes del mundo, ¿no? Porque esa fue mi experiencia también en Barcelona. Yo trabajaba con Maharaj Adunanda Swami en lo que es el Ayurveda, en la escuela de Bhaktivedanta Escuela de Bhaktivedanta de Barcelona, y que tratábamos de integrar, pero también los devotos tenemos que comprender cómo predicarle a estas personas, porque vienen de un lugar, de una energía bastante impersonal, pero que realmente quieren algo muy personal. ¿Sí me explico? Hay un conflicto filosófico, emocional, intelectual, bastante complejo, ¿no? Y también acá, por ejemplo, yo tengo la fortuna también de colaborar con Prabhu Daru Krishna, trabajamos juntos en un instituto que se tiene acá, se tiene allá en Lima, estoy en Ecuador, y hacemos también meditación con mantras, y justamente Ramachandra Das, que es un gurukuli del Perú, hace Kundalini Yoga, ¿no? Y justamente adaptamos todo el sistema de Kundalini, todo el sistema que tienen ellos de yoga con los mantras Vaishnavas, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene ese plus, ¿me entiendes? Cuando en la experiencia es cuando realmente hace un cambio al personalismo, ¿no? A nuestra filosofía, porque es trascendental, o sea, cuando las personas ya tienen una predisposición, ya se siente que necesitan algo personal porque es natural, o sea, eso es algo natural. Las personas que hacen yoga y que les gusta el kirtan, es natural que desarrollan un cierto apego a Krishna.
kundalineros que les dicen, ¿no? Todos cantan mantras de Krishna, básicamente. Todos cantan mantras de Krishna, hacen kirtan. Entonces, yo pienso que el llegar a ellos, no por el lado precisamente Confrontativo. ¿Perdón? Confrontativo. Así es, sino por el lado de práctica. Vale, tú estás haciendo esta práctica, integra el mantra, integra este Maha Mantra, integra este mantra, por ejemplo, que yo siempre lo comparto, que es el Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yo una vez estaba dando clases de Srimad Bhagavatam en Chosica, ¿no? Y cantamos el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y todos los devotos brahmanas que estaban ahí estaban completamente desentonados en el canto, estaban completamente, no estaban en la meditación del canto del Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y yo les corregí. Y le digo, imagínense que mis estudiantes, que son karmis, ¿no? Al cantar este mantra, cuando cantan tienen una concentración, un poder, cuando vamos a cantar, y en la clase de Srimad Bhagavatam, que estamos haciendo invocación a Krishna directamente, estamos siendo completamente desordenados al momento de cantarlo, ¿no? Entonces, le digo, por favor, seamos conscientes del poder nuestro, que nosotros tenemos una filosofía tan maravillosa que tenemos que solamente enfocarla en nuestro corazón, ¿no? Y cada vez que nos acercamos a una clase de Srimad Bhagavatam, a una clase de Bhagavad Gita, enfocar en el mantra y en la concentración, lo que nosotros queremos realmente obtener a través de ese esfuerzo, ¿no? Que es Krishna Prema. Entonces, si nosotros podemos conectar de esa manera con todos estos grupos de yoga, podemos realmente ayudar muchísimo a la conciencia de Krishna y el movimiento de Srila Prabhupada a crecer de ese lado, y vamos a crecer y va a ser exponencial. Una de las cosas, Prabhu, disculpe que me estoy alargando un poco con el tema. Sí, yo quería hacer un comentario. Sí, termina, para que no nos extendamos mucho, porque ya pretendía terminar hace 4 minutos ya. Sí, entonces, una de las cosas que tenemos, yo al menos vengo observando, porque en verdad a mí la conciencia de Krishna me cambió completamente la vida. Entonces, y dar la conciencia de Krishna a las personas que están en un nivel ya de práctica es sumamente fundamental a un nivel, porque si nosotros no sabemos hacer eso, conectar, podemos bloquear a muchas personas que sí pueden llegar a ser conscientes de Krishna y no darles esa oportunidad de ser conscientes de Krishna. Gracias. Muchas gracias. Sí. Igual yo, apoyo tu punto y también el de Gokulananda, porque bueno, por ejemplo, en el mundo académico sí creo que es necesario, y hay devotos que tienen mucha inquietud intelectual, entonces para ellos también es importante tener todo este panorama más profundo. Hay muchos devotos que necesitan ir profundizando más. Y me acuerdo, por ejemplo, Guranda Prabhu decía que en círculos académicos la versión del Gita que es tomada como referente es la de Ramanujacharya. Entonces, y eso es muy bueno porque hay otras versiones del Gita que están acá en Occidente que son netamente personalistas. Entonces, todas esas cosas también hay que conocerlas porque también nos sirven como para ayudar a las personas que... En la mayoría de los latinos son así, puro corazón, como dice él. Y si se les explica un poquito, y lo que está haciendo, por ejemplo, todo el grupo de gurukulis de Estados Unidos que van a hacer kirtan yoga a los centros de yoga, han hecho un servicio maravilloso y se tienen que meter un poco en la onda de ellos, ¿no? Pero cantan el Maha Mantra y se han vuelto muy famosos, de Janavi Harrison y Goravan, y hay varios por ahí, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas son importantes. Y yo quería terminar contándoles una experiencia que tuve muy divertida, ya para terminar la reunión. Estábamos en Kona Place, en el lugar donde el señor Chaitanya Mahaprabhu fue encontrado después de que vio en Jagannath Puri, vio el mar semejando a Krishna, se estiró y apareció como 30 y cacho kilómetros más lejos, ¿no? Entonces en ese lugar está el Templo del Sol, un templo dedicado a Surya. Entonces fuimos a verlo y fuimos con un jeep, éramos 8 devotos. Estaba un devoto llamado, ¿cómo se llama? Brahmachari de Venezuela, Rasalalo, Harichakra Prabhu, discípulo de Prabhupada, Urugaya Prabhu, que es de Colombia, también en ese momento estaba Brahmachari él. Y bueno, la cuestión es que para llegar al templo, desde donde el jeep nos dejó, eran como 500 metros de una feria, un tianguis le dicen acá.
Y empezamos a cantar Hare Krishna, papá, estamos cantando Hare Krishna, Harinam, y Prabhu creía que así muy efusivo, canta Hare Krishna, se pone, entra en éxtasis. Y los puesteros nos empezaron a seguir. Y me acuerdo que había un puestero que miró para atrás, como 200 metros estaba supuesto, había una persona que quería comprar algo, se fue corriendo y se abandonó el Mahamantra. Llegamos al lugar para entrar al templo y no permitían entrar a menos que sean hindúes, nosotros no sabíamos. Y había un devoto de Costa Rica que se llama Sandipani Muni Prabhu, que es de aspecto como nepalés y parece como de Manipur. Entonces se quitó ahí las cosas occidentales, se quedó nomás con el Kanti. Cuando llegó a entrar, los guardias le dijeron, a ver, Gotra, ¿a qué familia espiritual pertenece? Entonces le dice, Sandipani Muni Gotra. Pásele, le dijeron, no dejaron pasar. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos ahí esperando y de repente aparece un yogi, porque ahí está en el medio de un bosque y hay yogis ahí meditando. Y apareció un yogi que me empezó a hablar a mí, que nos quería llevar a un templo de Parthasarthi que había por ahí. Y yo, como hay tanta gente así que quiere nada más que se le dé billetito, me dijo, no, está bien. Y me dijo, no, y bueno, vamos. Entonces le dije, si no vas a pedir dinero, vamos. Y fuimos, y sí, era verdad, había un templo de Parthasarthi, y estaba administrado por un impersonalista, así un poco rara, ¿no? Y estaba meditando dentro de una choza, nosotros entramos, le ofrecimos respeto, porque Prabhupada nos enseñó que a los renunciantes, incluso Mayavadi le dijo allá de Patakasami, le dijo, hay que ofrecerles reverencia. Bueno, y ya cuando nos volvíamos de vuelta, me empezó a hablar del Namakar, de que lo más importante es el nombre sin forma, cantar el mantra Om, el impersonalismo. Y yo con mi inglés Tarzán ahí le iba diciendo que el Sisopani ya dice otra cosa, que es el nombre con forma. Bueno, ahí veníamos ahí discutiendo un poco filosóficamente, y de repente, bueno, ya nos unimos de vuelta, empezamos a cantar en el Harina y él nos siguió. Y entró en éxtasis con el Mahamantra, empezó a bailar y cantaba el santo nombre. Y ya terminamos el Kirtan, después de los 500 metros esto, para ya regresarnos en los jeeps, para de vuelta para el templo, para donde estábamos alojados. Y decía, por favor, no se vayan, este Mahamantra, este sonido es mucho más potente que yo practico, que yo medito. Y te digo, ya ves, le digo, el nombre con forma es mucho mejor. Y dice, vuelvan, por favor. Y ahí lo dejamos, ya nos fuimos. Pero ellos mismos también, ¿no? Como experimentan un néctar al cantar el mantra Hare Krishna. Muchísimas gracias a todos los presentes por asistir a este encuentro. Para el día sábado tenemos la clase de Bhata, donde Prabhu Hanam va a hablar, también Premananda Prabhu, que está por acá presente, va a ser también uno de los ponentes, hablando de Bhata en el corazón de Srila Prabhupada. Y bueno, ya les doy el aviso por WhatsApp. Que tengan buenas tardes. Hare Krishna. Gracias por participar. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias, Haribol. Hare Krishna. Gracias a todos, Haribol.